Neuro, micrófono. Sí, yo lo tengo. Ahora, ¿Me oye? sí. Ok. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por su presencia. Eh, en nombre del Comité de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Benamérica, nos complace tener de nuevo con nosotros al doctor Polo Casanova Olivo, con quien habíamos tenido la oportunidad de conversar sobre su libro, eh, la ciencia económica en la posmodernidad. Este, ya nosotros habíamos ido adelantando una conversación sobre el contenido del mismo. El doctor Polo y yo nos pusimos de acuerdo para una segunda parte sobre la parte del libro que no hemos tenido oportunidad de oír de su exposición. De modo que vamos a continuar. El doctor Polo suficientemente conocido, pero recordemos que él además es filósofo en varias áreas y también en economía, ¿no? Entonces, esto tenemos que marcarlo dentro de la idea que hemos venido manejando, de que todas las ciencias necesitan hacer una revisión y una actualización desde la conceptualización hasta las relaciones que tiene con las distintas otras ciencias en función pues del avance científico y tecnológico y sobre todo en las tecnologías las denominadas TIC, tecnologías de la información y la comunicación. De modo que vamos a aprovechar al máximo el tiempo y dejo al doctor Polo Casanova en el uso de la palabra. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Para empezar, gracias a Benamérica, a su presidente saliente, a su presidente entrante, a su junta directiva, al doctor Villalobos, al comité y a Marisol Angarita, que es la secretaria ejecutiva del comité y quien hace una función formidable en la promoción de estos foros. Eh, no tendría ningún sentido de que yo hablara esta tarde sin dirigirme a lo que está pasando en mi país. Y digo en mi país porque es el mío y el de muchos de los personas que nos escuchan, pero también aquí hay personas que no son venezolanos. Entonces, a todos ellos quiero decirles que frente a la barbarie primitiva y salvaje, Venezuela responde con su inmensa e inagotable reservas morales. Y esta conferencia es precisamente una fuente de esas reservas morales inagotables que Venezuela tiene. Eh, esta conferencia es la segunda parte de una primera que se dio el 28 de mayo. Y ambas conferencias van a ser editadas en un libro antes de fin de año, que tendrá la descripción de las conferencias, el contenido de cada uno de los aforismos, y luego una explicación detenida y detallada de cada aforismo, de tal manera que las dos conferencias puedan quedar en un documento que pueda ser consultado, conversado, que sirva como libro de orientación de todas las personas que pretenden, quieren o estudian ciencias económicas. Eh, Inicialmente, en la primera conferencia, yo había hecho una descripción de 24 aforismos, he agregado 4 adicionales. En la primera conferencia hicimos los primeros 14. En esta segunda conferencia vamos a hacer los restantes 14, de los cuales he reducido a 10 para concentrarme en lo más importante. Todos son importantes, pero me quiero concentrar en los más importantes. Y de esos 10 hay 3 en los cuales me voy a detener para dar detalles, especificaciones, porque son, a mi juicio, lo más importante de la conferencia. Entonces empezamos con el aforismo número 1.
Se está produciendo en la civilización occidental la revolución cultural, epistemológica, científica, técnica, tecnológica, económica, política, antropológica, filosófica, metafísica, sociológica, religiosa, más grande que la humanidad ha conocido. Esta revolución cultural es occidental. Se construye sobre valores culturales occidentales y tiene su epicentro en los Estados Unidos. Más tarde, más adelante, voy a dar detalles cómo se manifiesta eso, cómo se expresa esa revolución cultural. Y yo había hecho, digamos, unos comentarios eh, escogidos a random, ad hoc, sobre ciertos aspectos relevantes de esa revolución cultural, pero me voy a referir solamente a dos. Eran, creo que entre 10 y 12, pero me voy a referir solamente a dos. El primero es que se está produciendo un tránsito desde una episteme, que se llama episteme de la modernidad tardía, hacia una episteme posmoderna. Y entonces las categorías filosóficas, las meditaciones metafísicas, los primeros principios metafísicos aristotélicos y la lógica lineal aristotélica, insisto en lo lineal, determinaban una cosa del pensar del hombre moderno. Se transita a un nuevo episteme donde existen unas nuevas categorías filosóficas, unas nuevas meditaciones metafísicas, unos nuevos primeros principios metafísicos y una nueva lógica no lineal, e insisto en lo no lineal, que determina una nueva cosa del pensar del hombre posmoderno. En la primera conferencia di algunos detalles, no me puedo detener porque no quiero regresar atrás, pero lo más importante que yo quisiera relatar esta tarde es que hay una sustitución de los primeros principios metafísicos, de la metafísica del viejo Aristóteles, que fue escrita en el siglo IV antes de Cristo y que siguen vigentes hoy y que duermen hoy con nosotros y con los cuales nosotros nos desayunamos, almorzamos y cenamos. Bueno, esos primeros principios metafísicos de la metafísica del viejo Aristóteles, que han permanecido vigentes por 25 siglos, van a ser sustituidos por unos nuevos primeros principios metafísicos que se corresponden con los primeros principios metafísicos que determinan el comportamiento de las partículas subatómicas, vale decir, de la física cuántica. Y eso es un cambio trascendental en el proceso civilizatorio. Segundo aspecto, digamos, importante que yo quisiera relatar, que es característico, digamos, de este nuevo proceso civilizatorio, es la modificación de lo que se llama la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento, que viene del Téteto de Platón, escrito en el siglo IV antes de Cristo, se mantiene vigente o se mantuvo vigente de manera incambiable hasta el año de 1935, cuando, para mi gusto, el mejor filósofo del siglo XX de la civilización occidental, y me atreveré a decir de la humanidad, Martin Heidegger, en una conferencia, en un seminario de verano en la Universidad de Friburgo en 1935, que él llamó Introducción a la Metafísica, dijo lo siguiente: el hombre del futuro va a introducir el ente hacia la interioridad de su conciencia, no directamente por la observación que hace de la naturaleza, sino como consecuencia de adelantos técnicos suministrados por la ciencia. Esto transforma, es una transformación sideral en la construcción de la teoría del conocimiento, y lo puedo expresar de manera muy sencilla, porque nosotros, y yo me incluyo en eso, somos la generación bisagra entre una manera de introducir el ser del ente a la interioridad de la conciencia y la manera como nuestros descendientes lo hacen. A mí me tomó unos 70 años introducir el ser del ente, del ser lagarto,
Primero vi una lagartija, después vi un tuqueque, después vi un camaleón, después vi una iguana, después vi una cosa que llamaban matos, después vi los babos, después vi el caimán del Orinoco, después, muchos años después, en una visita a Indonesia, al Parque Nacional Komodo, vi los lagartos de Komodo. Estoy hablando de una observación directa de la naturaleza para introducir el ser del ente lagarto dentro de la interioridad de mi conciencia. Y la última vez fue un lagarto volador de Madagascar, que existe solamente en la isla de Madagascar y que lo vi en un programa de televisión de National Geographic. Eso me tomó a mis 70 años. Mis hijos, mis nietos, los descendientes de ustedes, van a introducir el ser del ente no directamente de la naturaleza, sino a través de adelantos técnicos suministrados por la ciencia. Vale decir, mm, bueno, lo que usamos nosotros todos los días. El laptop, las series sociales, en fin, todos esos instrumentos que ayudan a que la generación nuestra no necesite ir a observar un ente en la naturaleza, que no se lo observe directamente a través de particularidades suministradas por la ciencia. Y eso es una transformación abisal dentro de la velocidad, de la estructura, de la manera como nuestros descendientes ah, integran y producen conocimiento. Y voy a agregar una cosa más. Eso no está estudiado. Yo no conozco a nadie, ningún filósofo, ningún pensador, ningún sociólogo, ningún pensador de la teoría del conocimiento que haya explicado cuáles son las consecuencias de esa gigantesca transformación. Y luego se va a producir una segunda transformación que la vamos a hablar o la vamos a conversar más adelante, que también es de suma importancia. Esas dos tenazas, vamos a decirlo así, más otras más que no quiero relatar en este momento por cuestiones de tiempo, nos llevan a un cambio en el proceso cognoscitivo de manera impensada que va a producir seres más inteligentes y seres con una manera de pensar mucho más rápido. Vamos entonces al próximo aforismo, el aforismo número 2. Esto tiene que ver ahora directamente con la ciencia económica. La ciencia económica que nosotros estudiamos y conocimos se fundamenta en dos pilares. Uno es la obra de Sir Robbins, escrita en 1932, que describí en la primera conferencia. No me quiero detener ahí, pero hay un segundo pilar, que es la obra escrita en 1936 del Lord John Maynard Keynes, que constituyen ambas los dos pilares fundamentales sobre los cuales se construye la ciencia económica que nosotros conocimos y estudiamos. Ambas libros, ambas tesis son insostenibles. Esos dos libros hay que volverlos a escribir. Ya yo me expliqué sobre el libro de Robbins y ahora quiero hablar sobre el libro de Keynes. El libro de Keynes fue escrito en 1900, publicado en 1936 y escrito obviamente en los años anteriores. Hay una carta muy famosa que le escribe Lord Keynes a su amigo Bernard Shaw el 1 de enero de 1935, donde le dice, si usted quiere saber el estado de mi espíritu, les quiero advertir o le quiero anunciar que estoy escribiendo un libro que va a transformar todo el pensamiento económico, toda la manera como los hombres observan y explican los fenómenos económicos en los próximos 10 años. Lord Keynes murió en 1946, el libro se publicó en 1936. Durante los últimos 80 años, Lord Keynes, en una expresión que también es de la teoría general,
tanto el hombre común como el hombre político son esclavos intelectuales de un economista muerto, estableció una mano de hierro durante estos últimos 80 años a través de la obra de Keynes. Esa esclavitud intelectual de los hombres humanos y políticos hoy ha terminado. La obra de Keynes es insostenible. La primera ley de Keynes, que es precisamente este aforismo, eh, dice, no todo lo que se produce se vende. Eso es una respuesta a la ley de Say, expresada por Joan Baptista Say en 1806, en el libro Principios de Economía Política, donde Say estableció o dijo eh, que lo que se conoce como la ley de Debussy, toda oferta crea su propia demanda. Keynes dijo, eso es falso, no todo lo que se produce se vende. Bueno, esa primera ley de Keynes hoy es insostenible. Esa primera ley de Keynes es sustituida por una nueva ley que se expresa de la siguiente manera. Toda demanda crea su propia oferta. Es una suerte de ley de Say, pero al revés. Eso es lo que quiere decir, para decirlo en castizo, es que en la sociedad postmoderna todo lo producido ya ha sido vendido, comprometido, pagado total o parcialmente, con compromisos financieros en firme por lo por pagar. Eso lo que quiere decir es que en, en lo adelante en la sociedad económica postmoderna, esa expresión, esa preocupación de Keynes de vaciar los galpones que se llenaban con mercancías invendidas por un problema no de sobreproducción, sino de un problema de subconsumo, y que él lo atendió de una manera irónica con una butad inglesa clásica en la teoría general, que dice, o que decía, tenemos que incentivar la demanda agregada interna para mm, incentivar la demanda agregada interna. Así tengamos que contratar cuadrillas de obreros para abrir huecos por la noche y taparlos por la mañana. Esa intención de Keynes de, a través del gasto fiscal, producir un ingreso que se diseminaba a las personas de la sociedad para que tuviesen los suficientes ingresos para adquirir las mercancías que se almacenaban en los galpones, hoy eso no tiene ningún sentido, porque hoy es imposible que las mercancías se almacenen en galpones, porque todo lo producido ya ha sido vendido, comprometido, pagado. Y a esa nueva ley, ustedes pueden poner el nombre que a ustedes se le antoje. Aforismo número 3, que es la segunda ley de Keynes. La segunda ley de Keynes dice, no todo lo que se ahorra se invierte, que se desliza un corolario, no todo lo que se invierte produce. Bueno, eso también se ha demostrado falso. En las sociedades postmodernas, toda la inversión o todo lo invertido va a ser, va a ponerse en producción. Existirán obviamente bolsones donde existe esa posibilidad, pero las sociedades postmodernas, la estructura económica de las sociedades postmodernas serán estructuras económicas inmensamente productivas. Ese fenómeno de la segunda ley de Keynes, de que no todo lo que se invierte produce, va a ser rebanado casi a cero. Entonces, toda la inversión hecha por las sociedades va a ser puesta en producción. Bien.
Aforismo número 5. Bueno, vamos primero al aforismo número 4. ¿Qué queda qué queda de la teoría general? ¿Qué queda de Keynes? De Keynes no queda nada o casi nada. La primera ley de Keynes ha resultado falso o no tiene ninguna aplicación. La segunda ley de Keynes tampoco. Eh, la segunda ley de Keynes tenía una suerte de corolario donde el gasto fiscal estaba destinado a incentivar lo por producirse, vale decir, la capacidad instalada de las empresas que producían a una cierta capacidad instalada, digamos una fábrica de cerveza que producía el 40% y el 60% restante se mantenía inactivo. Obviamente, una empresa que tiene una capacidad instalada del 100% y solamente mm, produce el 40%, el 60% restante de esa inversión es inactiva y por eso, por ende, constituye un despilfarro. Dentro de ese aspecto que vamos a tocar, que vamos a analizar, de la inversión en una sociedad posmoderna que es puesta toda a producir, el único aspecto donde queda un pequeño margen de aplicación de la segunda ley de Keynes, que a través del gasto fiscal se incentiva como una garrocha, un ganado para producir en las empresas que tienen un margen de producción que de alguna manera permanece inactivo. Ahora vamos entonces al, al siguiente aforismo, que es el aforismo número 5. Y este es uno de los aspectos más relevantes y más importantes de esta conferencia. Las sociedades con estructuras económicas conocidas como el capitalismo clásico constituyen una inmensa maquinaria de producir despilfarros. Esas estructuras económicas despilfarran más de lo que producen. Las estructuras económicas del capitalismo mañana corrigen ese inmenso despilfarro. Para ello, esa corrección se despliega a partir de la acción de los hombres y no por su designio. Ese inmenso despilfarro solo es posible corregirlo en sociedades construidas sobre principios capitalistas. Ese inmenso despilfarro es inmune a las políticas keynesianas estatistas del deficit spending. Yo he estudiado ese inmenso despilfarro de dos aristas distintas, desde su naturaleza y su significación y desde su estructura. Vamos primero a verlo desde su naturaleza y su significación y después lo vamos a ver desde el punto de vista de su estructura. Ese despilfarro desde el punto de vista de su naturaleza y de significación es quíntuple. Primero, la inversión hecha para producir bienes materiales y servicios inmateriales que están en producción una parte de su capacidad instalada, una fábrica de cerveza que produce el 40% de su capacidad instalada, el otro 60% no produce nada, constituyendo un despilfarro equivalente. Segundo, la inversión hecha para producir bienes materiales y servicios inmateriales que están constantemente en acto de producir. La potencia se convierte en acto constantemente para producir, pero produce solamente cuando presta el servicio inmaterial o produce el bien material. Entonces hay muchos casos. El caso de un taxista amarillo bogotano que mientras no tenga un pasajero dentro del taxi no produce nada. En la búsqueda de un pasajero que él no sabe dónde está. Despilfarra caucho, gasolina, aceite, depreciación del vehículo, horas hombres del chofer, etcétera, etcétera, etcétera. Ese despilfarro puede extrapolarse a cualquier actividad y es inmenso en una sociedad de estructura económica que llamaremos clásica. Eso, como veremos después cuando veamos
desde el punto de vista de las estructuras, se hace general para todas las actividades productivas. Y eso es lo que corrige precisamente la economía posmoderna. Ese despilfarro en una economía posmoderna es rebanado hasta el 80%. Tercero, las actividades de producción que producen bienes materiales y servicios inmateriales que una vez producidos no son vendidos, como es el caso de la industria editorial que produce ediciones de libros a ciegas, sin saber dónde están los potenciales lectores. La apilación de libros en caja para que se lo coman las polillas es inmenso. Despilfarro de la industria editorial que nosotros conocemos es el caso más patente del despilfarro más grande que usted puede imaginar. Si usted es un escritor que produce o edita, digamos, una edición de 3.000 libros, que no es ninguna cantidad el otro jueves, y vende 200, los otros 2.800, los meten en caja para que lo coman las polillas. Y ahí hay un despilfarro inmenso de papel, de tinta, de obras hombre, de linotipista, de diseño, de cajas, de precinto, de costos financieros, de costos de almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la razón por la cual usted cuando va a una feria de pulga ve miles y miles y miles de libros, uno detrás del otro, o cuando entra a una librería ve miles y miles y miles y miles de libros que nadie lee. Es un despilfarro inmenso. Y ese despilfarro es precisamente corregido en una sociedad económica postmoderna. Pero para corregirlo, mi querido amigo, esa sociedad tiene que proceder bajo principios capitalistas. Si no, no lo puede corregir. Bueno, la capacidad instalada del conocimiento de los hombres en la interioridad de la conciencia, lo que Gary Becker, un gigante de la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago, Premio Nobel de Economía, llamó en una obra que publicó en 1970, The Human Capital. Yo no sabía, yo tengo un cuadro en la sala de mi casa de Gary Becker. Yo no sabía que el presidente Milei tenía lo mismo. Gary Becker lo que dice, y ha sido pésimamente interpretado por todos los economistas, incluido por mí. Cuando yo compré ese libro, yo pensé que Gary Becker se refería al capital humano instalado que la gente pone en producción. Y es todo lo contrario. Gary Becker se refiere al capital humano instalado dentro de la integridad de la conciencia de los hombres, de una experiencia empírica, del cual usa solamente el 10% y el 90% despilfarrado. A eso es lo que refiere Gary Becker con The Human Capital. Eso en una sociedad postmoderna se corrige y se corrige de manera acelerada. Todas las personas que me escuchan a mí en este momento, en esta conferencia, son personas cultas, personas que han pasado por universidades muy prestigiosas. Pero el conocimiento interior que tenemos cada uno de nosotros y de todas las personas que me escuchan, se usa solamente posiblemente el 10 o el 15%. El 85% se despilfarra. Es el caso equivalente a un celular. Este que yo tengo es un celular de última generación, pero yo estoy, y lo puedo apostar con quien quiera, que todos ustedes tienen un celular de última generación donde usan solamente posiblemente el 10 o el 15%. El 85% de la capacidad instalada del teléfono, nadie la usa. Eso es vilmente despilfarrado. Porque cuando usted compra un teléfono, usted pagó el monto equivalente a una inversión hecha en función de las potencialidades que el teléfono le puede ofrecer a usted. Si usted usa solamente el 10 o el 15%, el 85% está despilfarrado. Eso es lo que sucede en lo que Gary Becker llama the human capital. Una sociedad postmoderna corrige esa anormalidad porque pone en producción ese 85% de todas las personas que tienen dentro de la interioridad de su conciencia
una capacidad instalada que no es utilizada y que por ende es despilfarrada. Finalmente, la capacidad instalada es una inversión ya hecha, que fue realizada con un propósito, pero que el propósito fenece y permanece inactiva sin utilizar. Es el caso del automóvil de una viuda que permanece estacionado en la calle del edificio donde vive sin uso el 95% del tiempo de su vida útil, o las habitaciones de un apartamento de una viuda que fueron adquiridos para el uso de sus hijos, pero que estos, al casarse, fundaron tienda aparte y las habitaciones permanecen llenas de cachivaches inservibles sin uso. Esa es una inversión que produce un despilfarro enorme. En ambos casos, las sociedades postmodernas resuelven ese problema de ese despilfarro porque a través de lo que se llaman aplicaciones móviles, que algunos llaman inteligencia artificial de manera equivocada, porque eso es una gota de un océano inmenso, desconocido para nosotros, surgen lo que se llaman las aplicaciones tipo Uber, donde la gente que en lugar de tener el carro parado en la casa, frente a su casa, el 95% de la vida útil del carro la ponía a producir. O el caso de las aplicaciones Airbnb, que pone a producir habitaciones que no tienen ninguna utilidad, ningún uso, como el caso de las habitaciones de un apartamento de la viuda, que no produce nada y que por ende es una inversión que se despilfarra, ¿no ve? Esas dos aplicaciones móviles que he mencionado, el caso de la aplicación Uber y el caso de la aplicación Airbnb, usted puede extrapolarlo a todas las actividades económicas de una estructura económica, de un capitalismo que se llame clásico. Eso lo que hace es que toda esa inversión despilfarrada que no se usa es puesta a producir. Por eso, las sociedades económicas postmodernas serán sociedades inmensamente productivas. Y yo me atrevo a apostar que si desde el año cero hasta el año 1800 el PIB creció al 0,002%, con lo cual se hubiesen requerido 3.500 años para duplicar el PIB, y que después de 1800, como consecuencia de la revolución industrial, el PIB en 146 años se duplicó. Después, cuando entra la segunda revolución industrial, con la explosión de la bomba atómica en Japón, dejada caer por los americanos para terminar la guerra, y empieza, digamos, la nueva generación o la nueva revolución industrial de la física atómica, de la física cuántica, de la aplicación de los principios cuánticos para producir. El PIB nuevamente se duplica en la mitad de ese periodo. En unos 80 años vuelve a duplicarse. Pero en esta tercera generación o en esta tercera revolución industrial que está por iniciarse posiblemente en los próximos años y por un periodo indeterminado, el PIB de los Estados Unidos va a crecer o se va a duplicar como mínimo cada 5 años. Cada 5 años. Y en un periodo que puede ser de unos 40, 50 años, el PIB podrá multiplicarse por 100. Eso lo que quiere decir es que esas sociedades postmodernas entre 40 y 50 años tendrán resueltos todos sus problemas de necesidades sociales básicas para toda su población, para toda la población. Y lo que se llama la pobreza crítica o la pobreza en términos generales, en esas sociedades va a desaparecer. Ahora veámoslo desde el punto de vista estructural.
Yo he hecho el estudio, está en el libro, y va a estar también este nuevo libro que quiero editar antes de fin de año, el estudio en 10 sectores distintos. La industria del taxi, la industria editorial, la industria de la construcción, la industria del comercio y los servicios, la industria de la aviación, la industria de la fabricación de maquinaria pesada, la industria que fabrica bienes de consumo final, la industria de la fumigación de plantaciones agrícolas, la industria agroindustrial y el sector agrícola. Me voy a referir solamente a la industria de taxis, porque no me daré tiempo para explicar cada uno de los otros sectores. Eso está explicado en el libro, con detalles, pero me voy a referir solamente a la industria de taxis. Yo llegué a esto por una razón, porque cuando yo vivía en Caracas yo jamás tomaba un taxi. Tenía 3, 4 carros en mi casa, tenía, por la naturaleza de los negocios que yo tenía camionetas van con choferes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo llegué a Bogotá, lo primero que a mí me llamó la atención fue la cantidad de taxis amarillos que uno ve en la calle. En Bogotá transita por las calles unos 400.000 taxis amarillos, de los cuales están sábado y domingo todos en la calle, y de lunes a viernes hay 100.000 taxis que salen por eso de lo que llaman aquí pico y placa. Pero después hubo una segunda razón que a mí me llamó mucho la atención, que era que la mayoría de los taxis estaban vacíos, daban vueltas y vueltas y vueltas, y yo veía cantidad enormes de taxis que no tienen ningún pasajero dentro para cumplir un servicio. Y eso me llamó a mí mucho la atención. Entonces, como yo aquí no tengo carro y tengo que trasladarme en taxis, yo agarré una libretica y un lápiz y me senté cada vez que me montaba un taxi, empezaba con preguntas al taxista para verificar cuánto tiempo, a qué hora sale a trabajar, cuánto tiempo trabaja, cuánto tiempo de esas horas de trabajo tiene un pasajero en el taxi, que es cuando produce, y cuántas horas está vacío o desocupado. Pero para hacer el cuento corto, pero no quiero extender, eso está en el libro. Un taxista bogotano de taxi amarillo sale a trabajar a las 4 de la mañana y regresa a su casa entre 8 y 10 de la noche. Tiene 2, 3 horas para almorzar, que normalmente va a almorzar a su casa. Pero ese taxi está desde que sale de su casa hasta que regresa a su casa, excluyendo las horas de almuerzo, una, entre 12, 10, 12, incluso hasta 14 horas. El 60% de ese tiempo lo que hace es dar vueltas por la ciudad, despilfarrando caucho, gasolina, aceite, depreciación del vehículo, horas, hombres, del taxista, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo empecé a tomar taxis tipo Uber, yo empecé con la misma libretica y el mismo lápiz a anotar, y pude comparar las dos situaciones. Para hacer el cuento corto y no fastidiarlos mucho con esto, un taxista tipo Uber, y digo tipo Uber porque en Bogotá hay 10 empresas que hacen el mismo trabajo de Uber, pero que tienen otros nombres, trabaja la mitad de lo que trabaja un taxista amarillo. Produce el doble en ingresos como consecuencia de los servicios que presta. El taxista tipo Uber, desde que sale de su casa hasta que va a recoger al primer pasajero, lo recoge, lo lleva, y en el trayecto, mientras deja ese primer pasajero, ya tiene otro servicio contratado. Y eso se sucede iterativamente durante todo el día. Entonces, usted puede comparar el enorme despilfarro que se produce en esa industria de taxis amarillos bogotanos con la industria de taxis que utiliza aplicaciones tipo Uber. Bueno, señores, ese 80% de despilfarro en que incurre el taxista amarillo es una ley económica porque se repite de manera incesante y casi en la misma proporción en todos los sectores económicos.
todos los sectores económicos productivos de una sociedad productiva que yo llamaré clásica, despilfarran más de lo que producen. Ese despilfarro es corregido por las aplicaciones móviles que se extrapolan a todos los sectores productivos de la sociedad. Con ese solo aspecto, las sociedades postmodernas, de estructura económica, una sociedad postmoderna, rebanan el 80% de ese despilfarro. Y ese despilfarro se repite incesantemente en todos los sectores económicos a los cuales yo me referí. Aforismo número 6. Se devela un nuevo subsector productivo inmaterial virtual digital que produce bienes digitales y materiales virtuales transables, completamente nuevo, desconocido en el pasado. Sir Robbins y Lord Keynes no los conocieron, ni los economistas del momento en que yo escribo estas notas o hablo sobre él lo conocen. Esto no está en ningún libro. En ningún libro de ciencia económica. Eso no se estudia en ninguna facultad de ciencia económica de ninguna universidad del mundo. Esto es genuino de un país medio bananero y palúdico del sur profundo, salvaje y primitivo. Somos nosotros los que estamos dando la primera campanada. Somos nosotros los que estamos anunciando al mundo que existe un nuevo sector económico productivo y material virtual digital que produce bienes y materiales virtuales digitales transables que entre los próximos 40 o 50 años será el aportante más robusto al PIB mundial de los países altamente industrializados. Más de la mitad del Producto Interno Bruto de esos países vendrá de este nuevo sector productivo, de bienes y materiales virtuales digitales, que es un aporte neto nuevo adicional porque ese aporte no existía. Y si alguien quiere preguntar de qué está usted hablando, yo no tengo el ejemplo a la mano. Qué carrizo lo que nosotros estamos haciendo aquí, que nos estamos comunicando vía Zoom a través de personas, de mi amigo Alberto Valero, que vive en Polonia, hasta mi amigo José Miguel, que vive en Santiago de Chile, en la instantaneidad. Estamos produciendo un valor económico nuevo que no existía en el pasado. Y no somos nosotros los únicos que lo hacemos. Posiblemente en este momento habrá 2.000 o 3.000 millones de personas haciendo exactamente lo mismo. Y dentro de 40 o 50 años, todos los habitantes del planeta Tierra estarán haciendo eso. Entonces, ese es un sector que tiene una capacidad de producción, de producir un valor económico que no conocíamos, que es nuevo, que no existía antes y que se va a convertir en el aportante neto más robusto al PIB mundial en los próximos 30, 40, 50 años. Ese nuevo sector productivo tiene unas características muy particulares que me voy a permitir mencionar nada más, pues no me puedo detener a explicarlas. Emerge un nuevo sujeto productivo, se devela una nueva mercancía, se conocerá una nueva teoría del valor, que llamaremos una nueva teoría del valor virtual digital, la teoría del valor que nosotros conocemos, la teoría del valor trabajo, la teoría del valor utilidad y la teoría subjetiva del valor no pueden explicar la naturaleza de este inmenso nuevo valor económico que se genera. Emerge un nuevo modo de producción. Esto es importantísimo. Emerge un nuevo modo de producción. Quien produce el excedente y el dueño de los medios de producción para producirlo es uno y el mismo. Aquí está mi teléfono celular y aquí está mi laptop. Esto es mío y esto es mío. Es un valor económico individualizado y personalizado.
el que tiene el medio para producirlo y el valor que se produce es uno y el mismo. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué capitalismo es ese? El nuevo valor económico productivo y material virtual digital transita por una nueva cadena de montaje virtual, que es lo que hacemos ahora. Que me estoy comunicando con todos ustedes a través de una nueva cadena de montaje virtual digital vía Zoom. El nuevo valor económico productivo y material virtual tiene una característica muy particular. Se reproduce en su mismidad. Esto es un escándalo. Se devela una realidad ampliada, que es el término que usan los técnicos de Google y que Mark Zuckerberg llama el metaverso. No es que la realidad se hace más grande, no es que la realidad se expande. Lo que sucede es que yo puedo multiplicar el valor de lo producido en su mismidad al multiplicar mis ingresos con un solo acto en la instantaneidad. Que no sucede lo que mi amigo el doctor Mayorga en Caracas, que era mi médico, cuando yo iba a verlo, me decía, Pablo, es que yo cobro lo que cobro porque yo no puedo atender a los 20 enfermos o pacientes a la vez. Tengo también uno, después otro, después otro, después otro. Pero no, en este sector no pasa eso. En este sector usted multiplica los ingresos con un solo esfuerzo en la instantaneidad y esa multiplicación de este ingreso va a ser infinita. Si todas las personas que me escuchen tuvieran que pagar $500 por esta conferencia, serían $500 por el número de personas que están oyendo. O si yo tuviese una oficina como tienes la voz, sí, sí, para contratar esta conferencia con las universidades o con la junta directiva de las empresas más importantes del mundo, cada empresa tendría que pagar $10.000, $15.000 o $20.000. Entonces multiplique $20.000 por el número de empresas contratadas por el número de personas que tienen que pagar $500 y esto se hace con un solo esfuerzo, porque yo doy una sola conferencia para todo. No doy una conferencia ahora, una dentro de media hora, la misma conferencia, pues la misma conferencia dentro de 3 horas, y mañana y pasado, etcétera, etcétera. No, un solo esfuerzo que multiplica mis ingresos hasta el infinito. Eso en el pasado no existía. El nuevo valor económico y material virtual digital se despliega a través de una suerte de manta entretejida que se sobrepone a los derruidos límites nacionales de los estados nacionales. Bueno, esto es importantísimo. ¿Qué estamos haciendo hoy? Yo me estoy comunicando con personas que viven desde Polonia hasta Chile, México, Estados Unidos, Miami, Caracas, España, Italia, Inglaterra, etcétera, etcétera. Eso se transmite por ondas hertzianas que van por el aire. Eso produce un valor económico gigantesco. Eso no pasa por ninguna aduana. Eso no pasa por ningún interventor aduanero. A eso no se le puede aplicar ningún tipo de ley o normativa porque no existe. La Organización Mundial de Comercio no tiene ni idea de eso. Eso no existe. Y además, me temo que no va a existir porque son inaprehensibles. Entonces, esa interrelacionalidad económica que se realiza a través de una suerte de manta entretejida que se sobrepone a los derruidos límites de los estados nacionales, crea una nueva sociedad, una nueva estructura multilateral mundial que escapa a los intentos de cualquier Estado de querer apropiarse de eso. ¿Qué capitalismo es ese? Entonces, no hay aduanas, no hay interventores, no hay reglas regulatorias estatales, no hay barreras arancelarias y no arancelarias. El nuevo valor económico y material virtual digital es de difícil aprehensión por las normas
de acuerdos comerciales multilaterales. La prédica, tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible, aquí no aplica. La única prédica que aplica es tanto mercado como sea posible y tanto mercado como sea necesario. Ahí el Estado no existe. El Estado keynesiano, estatista, en este nuevo sector no existe. Ese sector es inmune a las prédicas, a la teoría general de Keynes. No lo puede aplicar. Escapa, como se escapa la arena entre los dedos cuando usted va a la playa y agarra un manojo de arena entre las manos. La ciencia económica posmoderna tiene entre sí varios desafíos no resueltos con relación a este nuevo sector económico inmaterial virtual digital. Esos desafíos son a grosso modo los siguientes. No tenemos una unidad de medida para medir el inmenso nuevo valor económico generado en el nuevo sector productivo. Esa unidad de medida no existe. Hay que inventarla. No tenemos un dispositivo para medirlo. Hay que inventarlo. No tenemos una teoría del valor para poder fundamentarlo. Hay que escribirla. No tenemos una moneda virtual digital donde se fundamente su expansión. Y esto es importantísimo. Importantísimo. En 1946, en la conferencia de Bretton Woods, para crear las estructuras macro multilaterales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Se realizó en Bretton Woods, en Washington. Cuando Lord Keynes llegó a Londres, al aeropuerto Heathrow, un periodista le preguntó que si era verdad que Inglaterra se había convertido en el estado número 51 de la Unión. Y Keynes, con su ironía, con esa butada inglesa de la cual hacía gala, le respondió: no hemos tenido tanta suerte. El señor Wilson, que era el jefe negociador de los Estados Unidos en esa conferencia, Keynes pretendía una moneda internacional donde participaban todos los países. El señor Wilson, no, el dólar, ese billete verde que tiene cara de George Washington. Y eso fue lo que se impuso. Señor presidente de la Reserva Federal del Banco de los Estados Unidos, ¿usted qué está esperando? El señor Wilson tuvo mucho más determinación que usted. ¿Usted qué está esperando para crear un dólar digital que no necesite ni de papel, ni de tinta, ni de troqueladora, ni de empleado, ni de nada? Eso lo imprime usted el día, en la mañana que esté tomando un café, prestando un botón. Porque ese nuevo sector económico que produce bienes digitales necesita de una moneda de soporte que no existe. Y no existe tampoco la estructura macro mundial que pueda hacerlo y no está ni siquiera pensada. Para que ese nuevo sector pueda reproducirse y expandirse en toda su fortaleza, necesita una moneda de soporte. Cuando voy a comprar mi bocadillo beleño, que es un bocadillo de guayaba, y compro, creo que a la esquina voy y pago en efectivo con un billete que emite el Banco de Colombia. Entonces, ese problema está pendiente, ese problema hay que resolverlo. Y si el presidente de la Reserva Federal del Banco de los Estados Unidos no sabe cómo hacerlo, él tiene mi dirección y mi teléfono en Bogotá. Él sabe dónde encontrarme. No tenemos una institución financiera bancaria que emite el respaldo de esa moneda virtual digital. El nuevo valor económico generado en el nuevo sector económico no es incorporado a las cuentas nacionales de los bancos centrales.
como no está incorporado a las cuentas nacionales de los bancos centrales, no puede ser contabilizado. Como no puede ser medido, no puede ser contabilizado, no puede ser matematizado. Como no puede ser matematizado, no puede ser contabilizado, no puede ser taxado. Como no puede ser taxado, no se incorpora como un ingreso fiscal al presupuesto nacional. Como no está incorporado al presupuesto nacional, no puede ser redistribuido. Las consecuencias no pueden ser más catastróficas. Tendremos sociedades inmensamente productivas, desequilibradas e inigualitarias si no resolvemos este problema. Finalmente, el valor económico inmenso generado en este nuevo sector o subsector económico productivo y material virtual digital es de generación individual, autónoma. Quien produce el excedente y quien es el propietario de los medios de producción es uno y el mismo. El problema que se genera aquí, y es un problema relevante, es que el nuevo valor económico, oigan bien lo que les voy a decir, es que el nuevo valor económico generado por cada individuo autónomo, para que ese valor en potencia se convierta en acto, tiene que transitar por una nueva cadena de montaje virtual digital cuya posesión no es de posesión individual. ¿Cómo normamos eso? Si el redespliegue se realiza por encima de los vetustos límites de los estados nacionales y el valor económico generado escapa a normas, disposiciones es- es- estatuidas por un estado nacional específico, pero que escapa también a normas de comercio internacional multilateral, las que conocemos son inaplicables. Repito, ¿cómo normamos eso? En suma, el PIB de una sociedad capitalista, posmoderna, liberal, democrática, cosificada, estará integrado por dos mitades. Una se correspondería con la expansión futura prevista a partir de la nueva definición de ciencia económica, la incorporación de los bienes superabundantes como objeto de la ciencia económica posmoderna, por la aplicación de las nuevas leyes de la ciencia económica posmoderna, entre las cuales se destaca la nueva ley económica. Toda demanda crea su propia oferta, por la utilización como medios para producir de todo lo invertido, por la rebanación en un 80% del inmenso y gigantesco despilfarro que se genera en una estructura económica que llamaremos clásica, pero eso es solo la mitad de esa manzana. La otra mitad se corresponde con el nuevo subsector económico productivo y material virtual digital, que alcanzará alrededor del 50% del PIB y que es un aditamento nuevo neto. No podemos ni siquiera imaginar el monto de esa expansión, ni siquiera su cuantificación, y cuanto menos sus efectos. Entonces, la ciencia económica, como nosotros la estudiamos y conocimos, se desvanece. La ciencia económica que yo estudié, esa ciencia económica no existe. Hay que sustituirla por un saber nuevo. Y ese saber nuevo está en construcción. Y por inmodesto que pueda parecer, por inmodesto que pueda parecer, el aporte a la humanidad más importante para la construcción de esa nueva ciencia económica que emerge, nace de la mano de una persona que vive en un país medio bananero y palúdico del sur profundo. Y por eso yo empecé esta conversación diciendo: Venezuela, frente a la barbarie incivilizada, responde con sus reservas morales.
Bueno, esto nos lo saltamos porque quiero ajustarme a los tiempos estipulados y voy con el aforismo número 8. Los sistemas complejos son sistemas donde lo que impera son el caos, el desorden, la complejidad del azar. Un sistema complejo es un sistema integrado por cientos de miles de millones de variables donde están interrelacionadas y esa interrelacionalidad no tiene ningún orden, es caótica. Son sistemas complejos, el mercado, la formación de los precios, la realidad objetiva ontológica externa a nosotros, el cerebro, la naturaleza, el universo, las partículas subatómicas, la física cuántica y las sociedades complejas liberales democráticas postmodernas. El único ente capaz de introducir un orden en ese inmenso desorden es el hombre. Si el hombre no existiese, la objetividad ontológica externa estaría en completo caos. Ese orden lo introduce el hombre en los sistemas complejos, haciendo uso de la interioridad de su conciencia. Por eso un economista que no haya transitado los saberes de la filosofía, de la metafísica, de la antropología filosófica, de la teoría del conocimiento, de la filosofía de la ciencia, de la filosofía de la ciencia económica, de la filosofía de la mente, de una teoría general de la inteligencia artificial, puede agarrar ese papelito que le dan en un acto muy formal de que lo tienen en tu casa, montar un cuadro, bajarlo ahí y hacer, tirarlo a la basura. Sí, los economistas del futuro no transitan esos saberes, que son saberes que son de la interioridad de la conciencia y que son los métodos por los cuales el hombre introduce el orden en la objetividad ontológica externa que incluye el mercado, la formación de los precios, los fenómenos económicos. Ese economista habrá aprendido algo y no le va a servir para nada. Aforismo número 9. La definición de ciencia económica que nosotros conocimos y estudiamos se desvanece. La definición de Sir Leonard Robbins en su obra An Essay on the Nature and Significance of the Economic Science en 1932, que ha ejercido su mano de hierro sobre la esclavitud intelectual de los economistas de los últimos 100 años, ha terminado. Las razones las hemos explicado con suficiente claridad en los párrafos anteriores. La definición de Robbins, la ciencia económica es la ciencia que estudia la asignación de medios que son escasos y de uso alternativo a la consecución de medios que son ilimitados, hoy es insostenible por las siguientes dos razones. La primera, porque no considera en su concepción, en su orientación, la inclusión de lo que se llama los bienes superabundantes. Y está en la propia definición. Ciencia económica es la ciencia que estudia los medios que son escasos y de uso alternativo. De entrada deja por fuera a todos los bienes que son superabundantes. Y esos bienes superabundantes son bastante más numerosos de lo que nosotros imaginamos y tienen una importancia económica mucho más, que va mucho más allá de lo que cualquier economista puede imaginar. En esa definición eso está excluido. Y la segunda es un problema filosófico que ya yo me referí en la conferencia anterior y que quisiera adelantar para estar a tiempo con los márgenes que quiero cumplir. La nueva definición de ciencia económica que perdurará para los dos próximos siglos es la siguiente. Para todos los economistas que me escuchan, la ciencia económica es la ciencia que estudia la interrelación de dos o más variables de un sistema complejo o en un sistema complejo, donde una variable permanece fija y las otras variables son volátiles.
persiguiendo ajustes en la o las variables volátiles a la variable fija para domesticar el caos, para domesticar el desorden, para domesticar la complejidad, para domesticar el azar en los sistemas complejos que están en permanente caos, para disminuir la incertidumbre. Y eso es lo que hacen los economistas. Lo han hecho toda la vida, lo que pasa es que no saben que lo hacen. Los economistas son como Monsieur Jourdain, la obra de Molière, Le Bourgeois Gentilhomme. Monsieur Jourdain cantaba, hablaba cantando, pero no sabía que cantaba. Vamos al aforismo 10, que es el último. Y este es importantísimo, porque nos toca directamente a nosotros. Ese inmenso despilfarro implica, para todos los países localizados al sur del Río Grande hasta la Patagonia, un gigantesco problema ético y moral. A la única persona que yo he escuchado que se ha referido a esto fue una conferencia que dio el presidente Milei, que la escuché hace dos días, en el Parlamento checo. El despilfarro se hace mayor y el hiato, la brecha, el gap con los países occidentales de economía avanzada se hace más grande, se hace inabordable. Por eso somos pobres y por eso seremos más pobres. Las razones son las siguientes. Primero, por la aplicación, el seguimiento de prédicas que tienen origen, por un lado, en proclamas, principios, postulados que se originan en lo que se llama el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, por una parte, y por otra parte, los fundamentos de lo que se llama el capitalismo clásico. Segundo, esos postulados se mantienen aferrados a un principio de subsidiariedad al revés. Los particulares hacen lo que el Estado no puede hacer. El Estado se inmiscuye en los problemas económicos, en la acción económica, en la producción de valor, en un amplio espectro, y los particulares se restringen a lo que el Estado no puede hacer. Tercero, ese principio cercena la posibilidad de que los particulares no hagan uso en su completitud del conocimiento que solo ellos conocen, de la infinitud de partículas de conocimiento que giran en el entorno de ellos y que solo ellos conocen. La única que sabe exactamente el orden de la cocina de su casa es el ama de casa. Nadie más sabe el orden de esa cocina, porque esa ama de casa introduce la interioridad de su continente un montón de partículas de conocimiento que giran en el torno de la cocina que solo ella conoce. Cuarto, esas partículas de conocimiento indispensables para resolver el problema más agudo que tiene una sociedad, cualquiera que ella sea, y que no es otro que el de qué, cómo, cuánto, dónde, cuándo, con quién produce qué y cómo distribuir lo producido, y hacer todo eso eficientemente. La aprehensión de un centro único que pretenda asir esas partículas del conocimiento infinitas es imposible, no solo por su lejanía, también por su absoluta dispersión y por la incapacidad que tiene de poder aprenderla. Quinto, al aplicar postulados fundamentados en la prédica de que el Estado hace lo que los particulares no pueden hacer, incurren despilfarros agregados al incursionar en dominios que solo deberían ser administrados por los particulares. Eso de, no sé,
hacer areperas, para hacer en el centro de Caracas un sitio donde te puedes tomar una merengada, etcétera, etcétera, etcétera. Es una ridiculez que no tiene nombre. Eso amplíen ustedes a todo lo que hace el gobierno de mi país en todos los dominios económicos. Despilfarro es inmenso. Ese pobre país produce solo el 10% de la potencia para producir. El otro 90% es absolutamente despilfarrado. Perfecto. Al intentar hacer un capitalismo keynesiano de Estado, agrede impunemente los principios básicos para poder resolver el problema agudo que cité en párrafos previos. Esos dos principios son el respeto irrestricto de los derechos de propiedad, lo agrede impunemente, y el respeto irrestricto de lo que Friedrich von Hayek llamó the man on the spot. El problema no se puede resolver si el hombre no participa en la solución de este problema. Y el Estado, cualquiera que sea su capacidad de organizarse, no puede sustituir esa posibilidad. Séptimo, el despilfarro que he relatado en los aforismos anteriores, se agregan estos adicionales, con lo cual lo único que hace es aumentar la pobreza. Esa carga ética y moral se le traslada al espinazo, al estómago, a la espalda de toda la población, incluidos a los neonatos y a los no nacidos. Por eso somos pobres y por eso vamos a ser más pobres. Bueno, yo quiero terminar, había hecho un desideratum final con varias cosas, pero me voy a restringir solamente a algunas para ganar tiempo. La primera es la siguiente. Voy a hablar solamente de tres. Estas dos conferencias, una vez publicadas en una sola obra, que tendrán tanta importancia para la humanidad. Y quiero que se me entienda bien. Lo digo con humildad, con respeto, con moderación. Tendrá tanta importancia para la humanidad futura como lo han tenido la conferencia dictada por Edmund Husserl en Viena en 1938 sobre el futuro de la civilización europea, conocida en la jerga de los filósofos como The Vienna Lecture. Tanta importancia como el debate sostenido en París sobre la filosofía de la ciencia en 1960 entre Sir Karl Popper y Thomas Kuhn sobre la filosofía de la ciencia, en mi opinión, abiertamente ganado por Thomas Kuhn. Tanta importancia como la conferencia dictada por Martin Heidegger en 1963 en la Universidad de Friburgo, en Alemania, El fin de la filosofía, la nueva cosa de pensar. Tanta importancia como el debate entre Noam Chomsky y Michel Foucault, escenificado en los Países Bajos, en Holanda, en 1971, sobre la naturaleza humana, en mi opinión, abiertamente ganado por Chomsky. Así como nosotros hablamos hoy, casi 90 años después de la conferencia de Husserl en Viena, que se conoce en la jerga de los filósofos como Die Vienna Lecture, dentro de 100 años, nuestros descendientes hablarán. Hubo una vez una institución llamada Benamérica que promovió unas conferencias vía Zoom por un pichón de filósofos de un país medio bananero y palúdico que están expresados en ese libro. Y seguirán dentro de ese año leyendo ese libro. Eh, la segunda, segundo a lo cual yo me quiero referir es lo siguiente. Y nuevamente, lo digo con modestia, lo digo con humildad.
quiero que se me entienda bien. Los primeros principios metafísicos de la metafísica del viejo Aristóteles, que son este libro que está aquí, que nos acompaña a nosotros hasta durmiendo. Esta noche dormimos con él. Esos principios metafísicos son 7. De esos 7, 6 desaparecen. El único primer principio metafísico que permanece, que pasa incólume la NASA de hierro, la posmodernidad, es el principio de lo que Aristóteles llamó el principio de identidad A igual a A, porque ese es el principio que nos permite a nosotros tener la conocibilidad de la diferencia y la semejanza. Si no, todo sería igual. Pero los otros 6 desaparecen. Esa metafísica escrita hace 20, desde el siglo IV antes de Cristo y que permanece hoy vigente, va a ser sustituida por una nueva metafísica. Esa nueva metafísica está escrita en un país medio ganadero y palúdico del sur profundo, salvaje y primitivo. Y quiero terminar con esta afirmación. La ciencia económica que nosotros conocimos y estudiamos desaparece. Se desvanece. La ciencia económica sustitutiva de esa ciencia económica que nosotros estudiamos y conocimos y que se desvanece y desaparece, ha sido escrita por un pichón de filósofos en un país medio bananero y palúdico del sur profundo, salvaje y primitivo, y está escrito en ese libro que yo publiqué hace 2 semanas. La ciencia económica postmoderna. Muchas gracias. No, gracias a usted y lamentablemente no podemos aplaudir aquí como si estuviéramos presenciales, ¿no? Bueno, mis amigos, todos, nuestro realmente agradecimiento al doctor Polo Casanova por su excelente exposición que nos deja a todos, y se lo digo con entera, no sé si disposición, autoridad, de alguien que fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, allá por los años del año 87 al 90 del siglo pasado. Es decir, las inquietudes que me deja su exposición, quiero transmitírselas a ustedes porque, bueno, aquí hay algunos economistas, entre esos está Orlando Wicker, amigo, quien es uno de los pocos, quizás si no decir el único que ha estado haciendo planteamientos de esta naturaleza que obligan a renovar constantemente el currículum de formación de los economistas. A mí me dejó muchas inquietudes, pero yo quiero pedirles a todos ustedes que nos guardemos las inquietudes para después, porque esto no podría llevarnos horas, sino días y hasta semanas y hasta periodos conocidos académicamente, ¿no? Porque se trata de una nueva ciencia económica, lo que nos ha planteado el doctor Casanova, que obliga a todas las facultades, y me preocupa que no se esté haciendo, de ciencias económicas y sociales, a revisar todo su aparataje conceptual y de relaciones. De modo que les voy a pedir que seamos un poquito directos con las preguntas. Tenemos muy poco tiempo, que tenemos que administrarlo bien. Y quisiera dejar en el derecho de palabra a todos ustedes. Gonzalo, tú vas tomando nota, ¿no? De Sí, quienes levantan la mano electrónica, la manito electrónica, o si no tienen por allí
cómo ubicar la manito electrónica de la manera que todos conocemos, pero o sea, plantearlo para poder llevar un orden en cuanto a las preguntas. Pero les pido honestamente que seamos lo más directo posible. Muchas gracias. Neuro, todavía no hay nadie con la mano levantada, pero en el chat Jesús Zárraga pidió excusas que se tenía que retirar y dejó un planteamiento muy interesante sobre la moneda digital. Yo lo voy a leer porque creo que es un punto de arranque muy interesante. Dice Jesús Zárraga, felicitaciones por su excelente conferencia relacionada con la economía en una sociedad posmoderna, altamente cognitiva. A través del ecosistema se están realizando transacciones comunitarias mediante transacciones virtuales, wow, utilizando el USDT, la moneda digital americana, que gozan de libre convertibilidad digital protegidas con el blockchain aplicado en las cripto. Pareciera ser que una moneda digital respaldada por bancos centrales se basa en una relación comercial vertical en donde las decisiones emanan de una autoridad vertical y no de una comunidad horizontal, cual, de acuerdo a su participación, es tomado en cuenta en la toma de decisiones. En Inglaterra, otros países están adquiriendo un acelerado auge. En contraposición, China está proponiendo una criptomoneda con respaldo de los bancos centrales. En estos momentos, el sistema innovador es a través del llamado WOW, asociado al MetaMask. Los rendimientos son constantes, mensuales y anuales. Creo que Ah, de esa es una exposición más, pero sí, más que una pregunta. Pero de todas maneras, vamos a ver si hay alguien más que no hay nadie con quiera la hacer mano una pregunta. levantada, pero yo No veo creo a nadie. que Bueno, pudiéramos entonces dar el derecho de palabra al doctor Casanova para que trate de responder dentro de la brevedad posible Bueno, ese mira, planteamiento que nos dejó Zárraga. este es un problema muy complejo. Yo lo dije en mi exposición. Eh, China, efectivamente, está promoviendo la emisión de una moneda digital soportada por los bancos centrales. Es un problema no solamente económico, como está claro, es un problema de dominio del comercio internacional futuro de bienes digitales. La institución. Yo no me imagino en este momento a los países reunidos en una reunión tipo Bretton Woods en 1946 para establecer un banco central que emita moneda digital y de soporte a la moneda digital. Por eso China hace esos esfuerzos. Y los Estados Unidos también lo están haciendo. Lo que pasa es que el comercio va a una velocidad tal que requiere decisiones muy rápidas para poder que ese comercio tenga un soporte de moneda que permita su expansión y su desarrollo en función de una moneda que lo soporte. Esa moneda no existe. Lo que existe es lo que ustedes han visto por ahí, que se llaman criptomonedas o activos crípticos, que son iniciativas, primero, que no tienen ningún control de ningún estado de ninguna naturaleza. Salir Segundo, son iniciativas controladas por particulares. a luchar. Ok, Y mi opinión, mía muy voy personal, a hacer un comentario. es que Si no, no voy a pedir la palabra. no- la humanidad no puede permitir que ese excedente sea apropiado por particulares. Eso tiene que existir unas normas que regulen la emisión de esas monedas críticas y que tengan el soporte financiero de una potencia o de potencias económicas que puedan garantizar y asegurar el soporte de esa moneda digital. Eso no existe.
El profesor Orlando Quicker estaba levantando la mano. Adelante, profesor Quicker. Adelante, Bueno, Orlando, con las eh, consideraciones que te di. felicitaciones, distinguido amigo. Gracias, amigo. Muy brillante su exposición. Mira, la preocupación que nosotros teníamos desde hace muchos años sobre el estancamiento de la ciencia económica lineal, homogénea, determinista, con lógica calculable, bueno, eso llegó a su fin. El logo científico tradicional y su modelística determinística no puede observar ni predecir el comportamiento y corrección de los grandes problemas de la economía por falta de evidencia en las relaciones causales, la injustificabilidad de la inferencia inductiva, la imposibilidad de la verificación empírica y de la ilegitimidad de las ciertas definiciones operacionales. Nosotros tenemos en la actividad académica actual el hecho de que el aparato conceptual que creamos de manera rigurosa ha resultado ser ineficiente para determinar todo este caos, todo este sistema complejo, y no hay capacidad predictiva para hacerlo. Pero la exposición que haces tú es tan interesante porque comienzan a ser unos derivados de la ciencia económica, tal como la ciencia de la producción, la ciencia de la producción de bienes materiales e inmateriales y la ciencia de la producción científica para resolver problemas. Y esa ciencia trae una nueva métrica, trae una nueva matemática, trae una nueva econometría alineal. ¿Por qué? Porque se están resolviendo problemas, por ejemplo, en la agricultura de precisión. Nosotros podemos revisar cultivos desde aquí, desde los Estados Unidos o de donde sea, e indicarle a los sistemas de riego que coloquen la cantidad de fertilizantes o de medicamentos o de biocidas de carácter orgánico para no regar y perder dinero en todos los cultivos, sino en una parte donde hay un brote de algo. Pero ese cultivo que está allí, de acuerdo a cómo se tenga y se vea la evolución, ya lo tenemos vendido en Japón, en la China o en la India. Es decir, se pierde tanto de luz que en estos días me habló una persona, unos científicos, para que vendiéramos en el mundo células madres para resolver problemas de las enfermedades. Porque se supone que quien envejece en el cuerpo son los microaparatos que tiene el organismo, y donde están esas moléculas enfermas hay una célula madre específica para ese ciudadano, y lo va a curar porque lo va a fortalecer. Es decir, se pierde de luz el sistema económico y todo cae en un elemento. Lo primero que piensa un economista cuando estudia en la facultad o cualquier libro son las necesidades. Y las necesidades, para resolverlas, tienes que producir. Orlando, Y entonces el fenómeno de la producción es muy que no es complejo. indefinido. Ok, entonces el fenómeno está en que la exposición que hizo el profesor Polo Casanova ya está teniendo resultados porque ya se entiende que hay que cambiar, que el modelo es otro. El modelo es alineal. Ya el modelo de la ciencia específica, de la materia clásica, ya no es correcta. Ya el hombre no es un ser racional, no. El hombre hoy es un ser estocástico que depende, ese ser, de lo biológico, de lo psicológico, de lo político, de lo cultural, y ese ser no es calculable linealmente. En efecto, estamos esperando entonces ya el libro lo encargué para que nosotros lo saquemos Gracias, adelante. Sí. gracias.
Arpono, no sé si tiene algún comentario. Sí, no, por Como supuesto. no hay más nadie con la mano Sí, levantada, por después del supuesto que sí. comentario Por supuesto que terminamos. sí. Mira, yo voy a decir varias cosas muy importantes que yo quería decir en la conferencia, pero no las dije, pero es hora de que lo diga. En el mundo, en el mundo, los dos únicos economistas que han hecho consideraciones parecidas a las que yo estoy sosteniendo son dos. Y esos economistas son venezolanos. Y esos economistas son de la provincia venezolana. Uno es el doctor Orlando Quicker, que ustedes lo acaban de escuchar. Pero hay uno segundo, que es el profesor Francisco J. Contreras de la Universidad de Carabobo. Yo me voy a permitir leerles algo que escribió el doctor Orlando Quicker, que resume de manera fantástica lo que yo he tratado de explicar y lo que él dice en sus palabras. Esos economistas fueron buenos en su época, cuando el sistema capitalista industrial llegó al epítome de la tercera revolución industrial. Pero con la mecánica cuántica, la globalización, las criptomonedas y las redes con las cadenas de suministro, esos postulados lineales de macroeconomía determinista quedaron obsoletos. Los modelos epistemológicos lineales verticales de lógica determinista no superan ni pueden predecir el caos, la incertidumbre y la complejidad. Eso es muy parecido a formular cálculos numéricos con números romanos. Cuando la nueva matemática es cuántica y las relaciones económicas supeditadas a la política viola los principios básicos de la economía: qué producir, cuánto producir, cómo distribuir, cómo acumular y para quién trabajar, que es lo que yo he estado hablando. Y esto no es lineal. Y las distorsiones económicas con órdenes institucionales centralizadas, antidemocráticas. Y hay otra nota de Francisco J. Contreras a las cuales yo le mandé, que aparecen en los mejores chats que hay en Venezuela y posiblemente en América Latina, que son los chats que administra mi amigo el Negro Paiva. Son chats serios que tratan estrictamente problemas económicos y de gran profundidad y con gran seriedad y con unos profesionales intachables. Aquí está la respuesta que yo le di a Francisco cuando él escribió eso. Dice, puse, wow, Francisco, te aseguro que ningún economista en el planeta Tierra lo pudo decir mejor. Estamos hablando del lenguaje que las ciencias económicas hablarán en los 2 próximos siglos. El hiato, el decalage, el hueco que se abre de la ciencia económica que nosotros conocimos y estudiamos, que es la misma que se enseña en las universidades de todo el planeta Tierra, hoy es sencillamente abisal. Estamos hablando de otra ciencia. Es en este país medio bananero y palúdico del sur profundo donde se sientan las bases de esta nueva ciencia económica postmoderna que nos aleja de ese saber estancado, empantanado en una verdad superada. La economía, y con esto termino, la ciencia económica que nosotros estudiamos y conocemos es una ciencia económica estancada. En los últimos 100 años lo único que ha hecho es girar como un mosquito que da vueltas alrededor de un bombillo sobre los mismos principios, los mismos postulados expuestos por Sir Leonard Robbins y por Lord John Maynard Keynes. Ha habido mejoras, elucubraciones, agregados, interpretaciones, apología, pero sobre los mismos principios. Y el problema es de tal naturaleza. El Average Risk Bank, Economics Times, Distinction Price Selection Committee, que es el comité que escoge a los premios Nobel de Economía, encuentra cada día más problemas para encontrar una persona a quien asignar el premio, porque los trabajos, las discusiones, los libros, etcétera, 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 en ciencia económica están atascados en el mismo problema.
Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, dijo en los primeros años de este siglo que todos los libros de ciencia económica escritos hasta fines del siglo XX estaban obsoletos. Y yo he cogido esa prédica de Krugman, que tiene más espaldas que yo, porque es un premio Nobel de Economía, para traerlo a tiempo presente y decir, en el momento en que yo estoy hablando, en este instante, todos los libros sobre ciencia económica están obsoletos. Con esos libros podemos hacer dos cosas: o mandarlos a los estantes de las librerías, virtuales o no, en la sección Historia de la Economía, o hacer lo que dijo Fernando Enrique Cardoso cuando fue electo del Brasil, presidente del Brasil, que hicieran con los libros que él había escrito. Y los libros que él había escrito era aquella cosa horrenda que me enseñaban a mí en el año 60 de lo que se llamó el desarrollismo brasileño. Una cosa eh, expuesta por Ahumada, por Celso Furtado, por Darcy Ribeiro, por Héctor Silva Michelena, por Osvaldo Zunkel, por la gente de la CEPAL. Un estatismo keynesiano, socialista, horroroso. Eso era lo que él había escrito cuando daba clase en el CENDES en Caracas. Y él lo que le dijo a todos los brasileños, los que votaron por él, los que no votaron por él, fue agarren, lo primero que dijo, agarren todos esos libros que escribí y vótenlos. Y vótenlos. Ese es el problema que tiene la ciencia económica, las escuelas de economía, las facultades de economía, que están empantanadas en un saber que se ha quedado atrasado, que se ha quedado empantanado. Y yo no sabía, lo escuché de Milei en la conferencia que dio en el Parlamento Checo, pero lo escuché hace 3 o 4 días, que el presidente Milei aspiraba a ser premio Nobel de Economía. Eso yo no sabía. Ahora, no, ahora somos dos. Bien, muy agradecido, doctor Casanova, agradecido por la presencia de todos ustedes y le doy la palabra y con él terminamos a Gonzalo Aguirre Verde. Gracias, Negro. Yo quería aterrizar un poco todo este mundo tan interesante. Me voy a basar en por donde arrancó la revolución cultural, una sociedad económica postmoderna y la tendencia en la gran mayoría de los países desarrollados del mundo que los líderes de esos países, y el caso de los Estados Unidos en este instante es un ejemplo perfecto, que todavía aplican el gasto del Estado como una de las herramientas más interesantes para el desarrollo de una sociedad y endeudan al Estado porque están desarrollando a la sociedad, etcétera, y hacen mil y un razonamientos. Mi pregunta, mi inquietud es, ¿cómo hacemos para convencer a esta gente que esa forma de gasto del Estado no solamente no desarrolla, sino que más bien regresa? ¿Cómo hacerlo? Bueno, mira, la pregunta que hace el doctor Aguirre Verne es muy prudente, es muy conveniente. Tiene validez, tiene toda la validez del mundo, porque la crítica más fuerte que yo he recibido de mis planteamientos, que son evidentes de la superación de una teoría keynesiana que en mi opinión ha quedado obsoleta y atrasada, que no tiene ya ninguna validez, es que el déficit expending en todas las sociedades avanzadas industriales que conocemos es y sigue siendo la punta de lanza de la política económica de esos países. A mí me dijo un economista, y lo puedo mencionar porque que es amigo y porque no creo que esté, digamos, por el hecho de nombrarlo, que esté haciendo algo indebido. Que para mi gusto es uno de los mejores economistas venezolanos, que es Miguelito Rodríguez, con quien yo hablo mucho. Y me dijo, Polo, es que hoy en Suiza, él vive en Suiza, hoy, momento que yo estoy hablando, lo único que prevalece es la teoría general. La teoría general de Keynes,
el déficit spending, el hecho de endeudarse para promover inversiones colaterales en grandes inversiones en plantas físicas que permiten la diseminación de un ingreso que a su vez es distribuido entre las personas y que a su vez regresan para convertir en un poder adquisitivo, para poner en producir aquella parte de las empresas que tienen una capacidad instalada que permanece ociosa. Eso es verdad. Y yo no estoy diciendo que eso va a ser sustituido totalmente. Lo que va a pasar es que esa locomotora, que era la única locomotora, ahora ya no es la única. La nueva locomotora que va a arrastrar tras de sí a toda esa capacidad instalada que permanece ociosa en las empresas del sector, vamos a decir, productivo tradicional. Va a ser el nuevo subsector económico productivo que produce bienes inmateriales, virtuales, digitales. ¿Y por qué? Hay una razón por qué va a ser la gran locomotora que arrastra tras de sí a toda esa estructura económica. Y hay una razón, que es que el valor económico producido en ese sector no puede ser redimido en el propio sector. Yo no como ondas hertzianas ni me puedo vestir con ellas. Entonces, el enorme valor económico que pueda ser generado por esta actividad que yo estoy haciendo en este momento, yo la puedo redimir en dos cosas, o en inversión o en consumo. Y en inversión la puedo redimir en el propio sector o en el sector económico tradicional. Por eso es que los grandes diarios y las grandes cadenas de hoteles están siendo adquiridas y compradas por los grandes eh, administradores, poseedores y propietarios de las grandes empresas que están en este sector. Por eso el Washington Post, el New York Times, etcétera, 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 son adquiridos por estos grandes mogoles, porque generan un excedente que va a la inversión en el sector productivo tradicional. Pero hay una razón muy importante, que es que el valor económico generado en ese sector solo lo puedo redimir. Perdón, Polo, te corté el micrófono. Abre tu micrófono. Corté el micrófono por equivocación. No, 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 está cerrado todavía. Es que había un micrófono ahí haciendo ruido y corté el tuyo también. No, tienes el micrófono cerrado. Doctor Polo, el micrófono, el micrófono. Nos sigue hablando, pero parece que no nos oye. Lamentablemente. El micrófono. ¿Y ahora? Ahora Ahora sí. me oye. Ahora sí. Sí. Ok, Ahora sí. entonces, para la parte final, que quizás fue la parte que no oyeron. El valor económico generado en ese nuevo sector económico productivo y material virtual digital va a ser dirigido en consumo a la producción de los sectores económicos productivos tradicionales, porque yo no como ondas hertzianas ni me puedo vestir con ellas. Yo no puedo gastar el valor económico producido en este sector en el mismo sector. Tengo que trasladarlo. Entonces, pero ese valor económico es tan grande que se convierte en una locomotora adicional a la locomotora del gasto, del déficit spending tradicional keynesiano. Pero me temo que la importancia de esta segunda locomotora va a ser superior a esta primera. Y eso no quiere decir que el Estado desaparezca ni que el Estado no incurra en endeudamiento. El Estado va a ser igual que una fábrica de cerveza. Una fábrica de cerveza también se endeuda. Y una fábrica de cerveza, cuando distribuye sus ingresos a sus empleados, los empleados no utilizan ese ingreso solamente para comprar cervezas. Utilizan para comprar miles de cosas distintas a cerveza. Pero el Estado va a continuar haciendo lo mismo, solo que en mi opinión
esa nueva locomotora va a ser mucho más potente, mucho más poderosa que la locomotora tradicional keynesiana del déficit spending. Yo estoy consciente de ese problema porque ese es un problema que se levanta incesantemente cada vez que yo hago una intervención en cualquier parte. Siempre surge la misma pregunta. Estamos además de agradecidos, doctor Polo, indudablemente que nos ha dejado muchísimas inquietudes, sobre todo a los que somos economistas y a los no economistas, porque toca una realidad que todos estamos viviendo. Así que le estamos muy agradecidos por esta segunda intervención suya, que indudablemente nos da luces sobre la necesidad que nosotros venimos pregonando, también de que no solamente la ciencia económica, sino toda la ciencia tiene que revisar su conceptualización. Muy agradecido a todos ustedes y estamos en contacto de todas maneras por las vías ordinarias. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, todos. Polo, Y buenísimo. agradecido. Muchas felicidades y muchas gracias. Muy